conferencias virtuales para la tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021, evento que venimos desarrollando desde el 1 al 5 de diciembre en la bella ciudad de Cartagena. Cabe destacar que este evento aglutina a los más importantes historiadores y numismáticos de más de 21 países, siendo este uno de los foros más importantes de toda la región. En esta oportunidad tenemos como invitado a Colombia. Colombia que está representado por el señor Sergio Vanegas Quesada, que nos va a dictar la conferencia Cuando la fauna desplazó a los próceres de los billetes. Además, cabe de resaltar que el señor Vanegas es educador con estudios en psicología y coleccionista de billetes de fauna mundial hace muchos años. Es docente por más de 23 años con una experiencia en educación infantil, con formación académica en psicología. Actualmente vive en la ciudad de Neiva, Huila, Colombia, y es amante del coleccionismo desde hace muchísimos años. También, aparte de ser coleccionista, es investigador en todo lo referente a la fauna que está plasmada en los billetes mundiales. Es socio fundador de la Asociación de Coleccionistas del Huila y miembro de la Fundación de Coleccionistas Numismáticos Numiscols. También es miembro de la Sociedad Numismática de Colombia. Cabe destacar que él tiene una muy buena colección y que le ha permitido documentar y lograr establecer muchos requisitos y condiciones necesarias para categorizar los billetes de fauna mundial. Con ustedes les presento al señor Sergio Vanegas. Adelante, Sergio. Bienvenidos. Reciban un saludo de la Asociación de Coleccionistas del Huila, de Asocol Huila, desde Neiva, en Colombia. Como lo acaba de decir el señor César, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir este tema, que en la noche de hoy y en los próximos minutos vamos a socializar con todos ustedes. El título que le hemos colocado a esta exposición es Cuando la fauna desplazó a los próceres de los billetes. Y para poder entender un poco esta tendencia, vamos a citar a dos grandes filósofos, Ernest Cassirer y al señor Charles Peirce. El primer sustento teórico del señor Alfred Cassirer nos cuenta y nos argumenta donde coloca al hombre como un habitante o una persona protagonista de su entorno, donde la tendencia lo lleva a colocar en su escenario o en su mundo donde él se desarrolla todo un mundo simbólico. Cassirer afirma que la sociedad, la humanidad, necesita de símbolos y signos, necesita de íconos para pues, poder desarrollarse como sociedad. Por esto, los hombres crean monumentos, estatuas, levanta grandes edificaciones, convierte a personajes ilustres en símbolos representativos de una nación. Y estos símbolos son llevados a los billetes. También tenemos la posición, como decíamos al principio, de un filósofo llamado Charles Peirce. Él complementa un poco la teoría de Cassirer y nos dice que los símbolos y los signos que se ilustran en los billetes y en las construcciones de la humanidad, pues tienen que ver también con la necesidad de crear. Pero vamos allí un poco más y podemos observar cómo la fauna empezó a desplazar a los próceres de los billetes. Allí tenemos un ejemplo donde aparece de la familia antigua en los billetes de Colombia la imagen de un prócer y poco a poco vamos avanzando en la temática de incorporar a los billetes la riqueza natural que tenemos.
La construcción simbólica que nos presenta Cassirer en su teoría, básicamente es la tendencia de crear símbolos que representan una sociedad, que representan una nación, un país. Y por eso no es extraño ver en ese escenario tan representativo de la humanidad que son los billetes, este tipo de imágenes que representan y construyen un mundo simbólico alrededor de una nación o de un pueblo. Charles Peirce complementa un poco esta teoría para poder comprender y entender que todos estos símbolos y signos que aparecen en los billetes pues tienen que ver con iconografías o con iconos que nos llevan a unos indicios y que finalmente se convierten en símbolos que representan una sociedad, una humanidad, un pensamiento, una tendencia. Aquí, en esta imagen podemos ver cómo se conjugan estas dos teorías. Y lo estamos haciendo precisamente para comprender por qué en los billetes aparecen estos iconos, estos símbolos que nos llevan a unos indicios. Para ilustrar un poco mejor estas dos teorías, pues tenemos allí como una imagen representativa, como es una construcción emblemática de un lugar. En la imagen podemos percibir la Catedral de Notre Dame, cómo algunos pueblos se sienten orgullosos de ese icono, de esa imagen representativa, y la llevan a algunos elementos simbólicos de su sociedad, algunos elementos representativos de su sociedad. Los indicios son esa conjunción de los símbolos o de los iconos y que articulan una serie de emociones que nos despiertan a los seres humanos cuando tenemos a la vista este tipo de imágenes. Los signos que mantienen una relación de semejanza con aquello que se presenta. Es decir, Charles Peirce nos dice que los signos no son solamente signos o símbolos, íconos, sino que nos despiertan a los seres humanos una emoción. Y es por eso que en los billetes aparecen estas obras y estas edificaciones, aparecen esfinges, imágenes icónicas de una nación, de un pueblo, y que están plasmadas en los billetes. Porque al momento de seleccionarlas y colocarlas en ese lugar representativo de una nación, como son los billetes, pues la gente, cuando las personas tienen estos billetes en sus manos, pues nos llevan a unos indicios, que es la sucesión después de ver el elemento, nos lleva a unos signos de conexión asociativa, donde nos despiertan emociones, donde aparece la causa y el efecto. Esto para poder sustentar un poco y comprender y entender la tendencia de por qué en algunos países como Colombia y algunos países latinoamericanos tienen y presentan allí a estos personajes que en algún momento hicieron historia y fueron representativos de nuestra nación. Para el caso de Colombia, pues vemos que la presencia de los próceres, la presencia de personajes que aportaron a la independencia, a la creación de una nación libre, fueron llevados a los billetes y aún perduran estas imágenes en los billetes. Caso palpable, podemos observar cómo hasta la familia anterior de los billetes en Colombia aparecía el general Santander, el cual pues lleva mucho tiempo, como el caso también de Bolívar y otros personajes de la historia, muchísimo tiempo en los billetes, porque se convirtieron en eso, en símbolos, en íconos, donde se articula una relación de apego histórico por las hazañas y por todo lo que hicieron por una nación. Pero a medida que ha pasado el tiempo, podemos observar cómo esa tendencia ha venido desplazándose. Pero no solamente el caso de Colombia, también tenemos el caso
de países vecinos como el Perú, Argentina, Venezuela, donde aparecen todavía estos personajes que son, en su momento, fueron muy representativos y que le generan a la gente, a la población, a la nación, le genera no solamente la imagen de él como un recordatorio de lo que aportó y lo que hizo, sino la sensación y la emoción que genera al verlo. Pero este tipo de sensaciones y emociones han venido evolucionando y avanzando, y los países latinoamericanos, como los que nombramos hace un momento, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia, toda esta tendencia de los próceres en los billetes, pues ha venido avanzando y hemos venido construyendo poco a poco avances significativos en los diseños de nuestros billetes. Pero aún perdura esa tendencia, como la estamos observando en este momento en Colombia. La familia de billetes de esta última serie que se fueron, que sacaron, que fueron emitidos, tenemos allí personajes todavía políticos, personajes que representan solo una parte de la sociedad, que representan solo una parte, un porcentaje de nuestra nación, de una comunidad, y que no hay que desconocer que hicieron aportes al desarrollo de nuestro país, pero Colombia estaba un poco rezagado en esa tendencia que han venido adoptando otros países de incorporar poco a poco la riqueza natural que tiene en los billetes. Y es así como la iconografía de fauna empieza a desplazar a los próceres y empieza a ser representativa en la nota fílica, donde la fauna empieza a aparecer con sus colores y con su belleza natural en los billetes. Los billetes son pues, el lugar más representativo de una nación. El escoger una imagen que va a ser plasmada en un billete es supremamente importante. Y esa importancia y ese escenario lo ha venido logrando poco a poco la riqueza natural, porque los países se están dando cuenta y todo el tema del medio ambiente, todo el tema que tiene que ver con la recuperación y el mantenimiento de la fauna y la flora y lo vital que es para la existencia de la humanidad, pues esto los países lo han venido adoptando y lo han venido plasmando en ese lugar tan representativo como son los billetes. Podemos entonces nombrar los casos de países como Argentina, México, también Perú, donde sus últimos billetes que han salido a circulación, pues llevan en su verso o en su reverso la imagen de fauna de esas naciones, donde la gente se ve identificada, donde la gente puede sentirse como propia y se siente orgullosa de esa riqueza natural que tiene en sus manos y que ha trascendido y seguirá trascendiendo para la humanidad. Entonces, poco a poco podemos ver cómo avanza ese tema de fauna y va logrando ese nivel de importancia para la creación de los billetes. La importancia de tener la fauna en los billetes tiene que ver también con la facilidad con la que se hace la elección de la imagen que va en un billete. En los documentos que pudimos leer y profundizar un poco sobre cómo es la forma de escoger la imagen que va en los billetes, pues esto depende de los procesos que tiene cada nación. Sin embargo, sí es claro y notorio la facilidad con la que se eligen las especies en forma de consenso y donde todos los entes que son encargados de escoger qué va en los billetes, pues resulta mucho más fácil escoger allí la especie representativa de esa nación, de la especie de fauna que identifica esa riqueza natural de ese país. Es mucho más fácil escogerla
y la respuesta ha sido muy positiva en la ciudadanía, que los acoge como propios y se sienten identificados con esa imagen, más que de pronto con una persona, un político de turno o una tendencia a una ideología política determinada. Entonces, ese es como un primer acercamiento de cómo la fauna ha venido ganando ese espacio representativo en los billetes y va desplazando poco a poco la manera tradicional como con la que veníamos diseñando nuestros billetes. Entonces, por eso decimos que la fauna ha venido desplazando un poco esa tendencia de los próceres y de otros personajes en los billetes. Y quisimos nombrar estas dos tendencias filosóficas, la de Cassirer y Peirce, para entender un poco la simbología y por qué es importante la simbología. Retrocediendo un poco la charla para segmentar el tema, es básicamente eso, poder comprender por qué la humanidad requiere de símbolos y de signos, pero que no solamente es un signo allí plasmado en los billetes, sino que debe generar una sensación, debe generar una emoción. Y esto es lo que ha logrado cuando se coloca la fauna en los billetes. Países como Nueva Zelanda, países como Venezuela, Brasil y otros tantos países han venido teniendo avances significativos en la presentación de sus billetes utilizando el tema de fauna, porque ya se han dado cuenta que la riqueza natural es muy poderosa. La riqueza natural le garantiza la supervivencia a la humanidad. Entonces, colocar en los billetes esa riqueza natural los hace ver fuertes, los hace ver amigos del mundo, los hace ver personas o estados que van acordes con la tendencia mundial de preservar la naturaleza. El crear billetes con fauna, una importancia también es aparte que identifica a una nación, es exaltar esa riqueza natural que se tiene en los países y los hace ver como unos países amigos del planeta. También vale la pena mencionar que en estos billetes con fauna, pues son verdaderas obras de arte, donde se conjuga el color, la armonía y donde sus diseños plasman de una manera real y exalta la riqueza natural de estos países. Para avanzar un poco en el tema de la colección de billetes de fauna, esta la hemos clasificado teniendo en cuenta algunos criterios. Vamos a avanzar y vamos entonces con una clasificación que hemos denominado en la colección de billetes de fauna mundial como fauna doméstica, donde se plasman los billetes especies de animales que están sometidos bajo el dominio del ser humano, que estas especies le provee al hombre o a la nación beneficios, no solamente de la explotación de ellos, sino también de otros servicios de tipo asistenciales. Entonces, allí hay una clasificación dentro de los billetes de fauna, donde hacemos énfasis en la fauna doméstica, donde pertenecen allí todas estas especies que están dominadas por el hombre para el beneficio de él y para el beneficio de una nación, para hacerla más próspera. También tenemos una clasificación como es la fauna silvestre. Esta hace referencia a toda la riqueza natural que tienen los países, pero de esas especies que no están bajo el yugo o sometidas al hombre, sobreviven y existen de manera armónica con el entorno, pero no necesitan de la intervención del hombre para subsistir. Allí vemos entonces casos como el de Venezuela, el de Brasil, el de Gambia, el Bolivia y otros países donde colocan esa especie de fauna y esa riqueza natural en sus billetes y estos están clasificados como fauna silvestre. Vale la pena mencionar que las aves
representan el 60% de billetes de fauna mundial. Es decir, en todos los billetes que están actualmente en el mundo, las aves ocupan el 60% de esa nómina, de esa especie como representativa en los billetes, aparecen las aves. Y tenemos un último grupo que le hemos denominado la fauna acuática. Allí hace referencia a todos los billetes donde se ilustran especies que habitan en los cuerpos de agua. Aquí tenemos varios países que también muestran con orgullo esa especie de fauna que tienen en sus mares, en sus océanos, en sus ríos. Y es allí donde nos preguntamos, como colombianos, los que hemos estado trabajando sobre los billetes de fauna, ¿por qué en Colombia no hemos rescatado y no hemos colocado en nuestros billetes especies como el delfín rosado, que lo tenemos en la cuenca del río Orinoco y en el río Amazonas? Un dato, ¿no? Para reflexionar un poco la deuda que tiene Colombia con estas especies y llevarlas a este escenario tan significativo como son los billetes. O sea, ¿por qué no hemos ilustrado, rescatado y colocado en nuestros billetes este delfín rosado? El delfín rosado, que es una especie que está en vía de extinción. Lo tenemos en Colombia y no lo tenemos todavía en un billete ilustrado. Cuando esas especies aparecen en los billetes en los países, porque lo hemos indagado, la gente trae a su memoria y toca sus fibras emocionales cuando traen a su memoria la especie y de manera inmediata dicen que es una especie que está en vía de extinción, que es una especie que hay que cuidar, que hay que preservar, porque la fauna en los billetes lo que busca también precisamente es eso, recordarle a la humanidad que tienen esos tesoros y que hay que cuidar, que hay que preservar para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces, ¿qué hemos venido trabajando hasta este momento? Entonces, hemos colocado un soporte teórico sobre el significado de los signos y los símbolos y cómo son acogidos por la humanidad, cómo son llevados al escenario más representativo de una nación, como son los billetes, pero cómo hay una tendencia actual de desplazar todas estas tradiciones de signos y símbolos que venían en los billetes de grandes construcciones, de monumentos, esfinges, obras, y cómo va siendo desplazado poco a poco por la fauna. Y muchos países lo han venido adoptando. Dentro de la colección de billetes de fauna, pues hemos hecho una clasificación que la hemos nombrado ahora. Entonces hemos clasificado los billetes de fauna en fauna acuática, fauna doméstica y fauna silvestre. En la fauna silvestre está inmersa aquella fauna terrestre. Pero, ¿qué ha pasado con Colombia? ¿Qué hemos podido detectar en nuestra investigación con los billetes de fauna en Colombia? Tenemos una presentación muy clara del siglo antepasado, donde se ilustran algunas especies en nuestros billetes cuando eran emitidos por bancos privados. Estos bancos privados lo que hacían era mandar a hacer sus billetes a otros lugares, a otros países, donde tenían unas plantillas y allí pues se tenían esos diseños de fauna y de especies de animales, los adoptaban, pero la intención básica de esta creación de billetes siempre ha sido mostrar como esa fortaleza y ese poder, pero era más representativo por la especie, más no por la riqueza natural. Entonces, tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como el Banco del Norte y el Banco de Pamplona. Tenemos otros bancos privados que emitían billetes donde aparecían caballos, vacas, pero básicamente era
por mostrar como esa fuerza y ese poder que tenía en ese momento el billete, reflejado en esa fuerza, en ese poder de la especie, pero no como una riqueza natural, sino como el individuo o la especie como único elemento. Entonces, esos billetes primero eran diseñados con plantillas que ya existían, que estaban allí en esos países donde se mandaban a hacer estos billetes. Salían a circular, estuvieron circulando en nuestro país hasta cuando se organizó en 1923 ya el Banco de la República, que nace como emisor de billetes en Colombia. Hay un ejemplo muy cercano de ilustrar nuestra riqueza natural cuando se crea el billete conmemorativo a los 500 años del descubrimiento del billete de 10.000 pesos, donde en su reverso aparece la fauna de aves en Colombia. Este billete fue conmemorativo y se hizo una aproximación teniendo muy buena aceptación de los demás países al ver nuestro billete de 10.000 pesos conmemorativo. Primero por aparecer el rostro de una indígena, y segundo por la belleza de la especie de aves que aparecían allí. De hecho, algunas personas lo nombran como el billete donde aparece el cuadro de la pajarera. Entonces, este fue como una aproximación de ilustrar la riqueza que teníamos en su momento con el billete de 10.000 pesos. Pero hay casos después, antes del billete de 10.000 pesos, teníamos el billete de 1 peso donde aparece el cóndor. Tenemos el billete de 5 pesos donde también aparece esta ave emblemática, pero siempre el protagonista de estos billetes pues era el prócer. Era el personaje histórico, pero no era tan representativo, no era la intención de enaltecer la fauna. Hasta la nueva familia de los billetes actualmente en Colombia se están haciendo aproximaciones, como es el caso del billete de 2.000 pesos, el billete actual en Colombia, donde en su anverso representa un grupo de aves, y también en algunos, el billete de 5.000 pesos, pues empieza a mostrar también pequeños indicios de mostrar nuestra riqueza natural, no solamente de la fauna, sino también de la flora. Poco a poco vamos avanzando, poco a poco venimos gestando y vamos imitando la tendencia mundial de crear billetes con iconografía de fauna. Como les dije hace un momento, porque las naciones y los países se han dado cuenta que el futuro y el poder de una nación se va a medir a través de la convivencia con el medio natural y de preservar su riqueza natural. ¿Cuál es el futuro de los billetes de fauna? Vemos para el futuro que crece a pasos gigantes la preservación de la naturaleza y es llevada a los billetes. Muchos países han venido adoptando esta tendencia y poco a poco la vamos consolidando. Aquí tenemos algunos ejemplos de los países con estas maravillosas obras de arte, porque son obras de arte cuando las vemos, las percibimos y nos toca las emociones. Y eso es lo que decía Peirce en su teoría, como una iconografía, como un símbolo nos toca las emociones y nos hace allí reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. El futuro de los billetes de fauna lo vemos muy cercano para ser heredados a las futuras generaciones. Nosotros aquí en el Huila, en la Asociación de Coleccionistas, hemos venido gestando una línea que va a responder un poco a esa tendencia de sembrar en los jóvenes el amor por
la colección de billetes de fauna. Nosotros le hemos llamado a ese proyecto Relevo Generacional para el Coleccionismo en Colombia, y es heredarle a los jóvenes a través de actividades, exposiciones y a través de estas temáticas, cómo es de importante llevar a este escenario tan representativo como son los billetes, la fauna y la riqueza natural. Vamos a ir finalizando con unos tips para aquellos interesados en coleccionar billetes de fauna, porque es un tema que ha venido cogiendo mucho interés en varios coleccionistas. Y solamente vamos a dar para este caso 3 tips para aquellas personas que están interesadas en coleccionar billetes de fauna. Decirles que un billete de fauna es categorizado o se puede categorizar como pieza de fauna para coleccionar siempre y cuando la imagen que aparece en el billete sea una imagen real de la especie. No aplican esfinges o no aplican personajes mitológicos, no aplican especies de fauna ilustradas con solo trazos, sino que tiene que ser una imagen representativa y real de esa especie para ser categorizado como billete de fauna. Otro tips es que los coleccionistas de billetes de fauna buscamos aquellas especies que están en la lista roja que clasifica la UICN sobre las especies amenazadas. Entonces, cuando vemos un billete con una especie amenazada, es un billete que tiene un gran valor para los coleccionistas de fauna. Y también buscamos los billetes que hayan sido elegidos como los más elaborados y mejor diseñados a nivel mundial. Entonces, esos billetes que han sido clasificados como billetes bien elaborados, con diseños muy bien elaborados, diseñados y hermosos, y que ganan estos reconocimientos, esos billetes, si son de fauna, pues son muy apetecidos por los coleccionistas de billetes de fauna mundial, como fue el caso del billete de 100 pesos mexicano, donde aparece en una de sus 2 caras, aparece la mariposa monarca, y en el billete de 100 florines, que también obtuvo este galardón. Entonces, son billetes 100% de fauna y que son muy apetecidos para los que coleccionan o están interesados en esta línea del coleccionismo. Como dije, es algo que está iniciándose, es algo que está cogiendo mucha aceptación en los coleccionistas y que queremos dejarle a las futuras generaciones como esa semilla del coleccionismo de los billetes de fauna. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la oportunidad que le dan al Huila de participar y de llegar hasta estos niveles de poder acompañar estos eventos tan importantes, no solo para nosotros, sino también para el mundo. Desde el Huila, Sergio Gonzalo Vanegas Quesada, coleccionista de billetes de fauna mundial. Los interesados pueden visitar allí, dejamos nuestra página web, nuestro número de celular. Nos encuentran también en las redes como Asociación de Coleccionistas del Huila, Asocol Huila, que es nuestra institución aquí en este departamento. Solo tenemos agradecimientos por este espacio a la Fundación Numiscol y al evento que han organizado. Muchísimas gracias por este espacio y pues dejamos entonces abierta la posibilidad en los próximos minutos de generar algunas inquietudes o preguntas relacionadas al tema. Muchísimas gracias. Una muy buena, interesante conferencia, sobre todo para aquellos que somos amantes de la notafilia y que estamos viendo ahora que podemos tomar una temática muy especial, que son los animales, ¿no? Bueno, ahora, esta noche también está con nosotros el señor Oscar Godoy. Oscar es miembro de la Fundación
de Numismáticos de Colombia, Numiscol, así como también es presidente de la Asociación de Coleccionistas del Huila. También está con nosotros Juan San Miguel, secretario de la Asociación de Coleccionistas del Huila. Ellos ahora nos van a hacer algunas preguntas de todo este tema interesante que nos ha tocado Sergio esta noche. Adelante, Juan. Bueno, muchas gracias. Pues felicitar a Sergio, una excelente presentación y pues obviamente a Numiscol y a toda la organización del evento, ¿no? Mi pregunta es, ¿hacia dónde se perfila o cuál es el objetivo con este tema tan particular, Sergio? Bueno, interesante la pregunta y le quiero compartir que nos dirigimos junto con los que coleccionamos billetes de fauna mundial. Nuestro objetivo es concientizar a las personas de la riqueza que tenemos en Colombia, de esa riqueza natural tan grande que poseemos, y el objetivo es primero eso, concientizar a las personas de lo que tenemos, despertar el interés en las diferentes instituciones encargadas de elegir qué va a ir en el futuro en los billetes y poder lograr colocar en los billetes a futuro que sea toda una serie de fauna como la tienen algunos países. Nos gustaría mucho poder observar billetes de Colombia como lo dije hace un momento, con el delfín rosado, con aves exóticas que tenemos, con diferentes especies que tenemos en nuestro país, poder tener toda una serie de billetes emblemáticos con la fauna que tenemos. Hacia eso nos dirigimos, hacia concientizar, hacia lograr colocar fauna en los billetes y a dejar en la generación que viene atrás de nosotros esa semilla del coleccionismo de billetes de fauna. Perfecto, Sergio. También está con nosotros Juan San Miguel. Juan, por favor, adelante con tu pregunta. César, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sergio, muchas gracias por esa conferencia tan maravillosa que nos sensibiliza un poco más al cuidado de la fauna a nivel mundial. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se escogió a Ernst Alfred Cassirer como referente teórico para el tema del coleccionismo de billetes de fauna? Bien, Juan, muchas gracias también por su pregunta. Básicamente, después de indagar varias teorías, encontramos que la de Ernest Alfred Cassirer es la que más sustento nos da para poder comprender, entender y aprender sobre la simbología, sobre los signos, pero también nos tocó mucho la posición que hizo Peirce con la mezcla de no solamente lo representativo como un símbolo, sino lo que el símbolo despierta en los seres humanos con las emociones. Entonces, tomamos estas dos teorías, le damos mucha más relevancia a la de Cassirer, porque él menciona que el hombre habita en un mundo simbólico, construye símbolos porque necesita de esa simbología y de esos íconos para poder desarrollarse también como nación, como una sociedad. Entonces, estos dos filósofos son los que nos llevan a la base de por qué aparecen estos signos y estos símbolos en los billetes. Lo asociamos entonces a la notafilia y por eso lo adoptamos como base teórica para desarrollar toda esta posición de cómo podemos escoger y elegir un símbolo y para este caso, pues, que se escogiera la tendencia de fauna como un ícono representativo de una sociedad, de una nación y de su riqueza. Esa base teórica fue la adoptada, fue la escogida después de poder investigar y averiguar un poco más sobre quiénes hablaban primero de signos, símbolos y íconos. Perfecto, Sergio. Este tema, como hemos visto, es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque puede abrir, es una puerta
a los coleccionistas de billetes, a los notafílicos. Es una puerta abierta para coleccionar otro tipo de temáticas dentro de la misma fauna de animales. Podemos hacer aves, podemos hacer mamíferos, y así sucesivamente podemos escoger una temática dentro de esta temática de fauna, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, Sergio, a ver, te cedo unos minutos para que puedas despedirte de todos nuestros amigos que están viéndonos a través de las redes sociales en más de 21 países que están participando de esta tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos. Adelante, Sergio. Muchas gracias, César, y muchísimas gracias a todos por permitir este espacio para socializar esta nueva tendencia, esta nueva línea del coleccionismo, compartir con todos ustedes que mi colección es una de las más grandes conocidas en Colombia, que está a disposición de todos ustedes a través de mi sitio, mi página web. Allí van a encontrar parte de mi colección. Actualmente mi colección ha estado en varias exposiciones y queda abierta esta posibilidad para todos los interesados en conocer un poco más sobre lo que hemos indagado, investigado y sobre lo que tenemos relacionado al coleccionismo de billetes de fauna mundial. Solo agradecimientos a todos ustedes por este espacio y estaremos atentos desde Neiva, desde el Huila, desde la asociación y desde Colombia para compartir esta nueva línea de coleccionismo que nace y que se está gestando. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Queda abierta la invitación para todos nuestros amigos que están en los diferentes países para compartir esta maravillosa visión que tenemos. Nuevamente mi agradecimiento a Juan San Miguel y a Óscar Godoy y sobre todo a Sergio Vanegas, quien nos ha dado esta magnífica conferencia. Con ustedes, sigan viéndonos a través de las redes sociales con las diferentes conferencias virtuales que estamos dando para esta tercera Convención Internacional de Historiadores y Numismáticos Cartagena 2021. Nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias.